Sin duda alguna, cada día producimos y almacenamos inmensas cantidades de datos. Aaron Kelly dice que en los siguientes 5 años la humanidad generará más información en comparación con la que generamos en los últimos 2000 años. Cuando empezamos a hablar de Big Data, estaremos hablando de la forma de hacer útiles estos datos. Aunque como menciona Jorge Serrano Cobos, Big Data es uno de estos conceptos que están con nosotros desde hace mucho, pero que periódicamente saltan a la palestra de los medios y gozan de su minuto de gloria o semana, mes o año. En el mundo de las tecnologías de información es un tema que se está presentando como un tema de actualidad y de una amplia tendencia a su uso y aplicación en los próximos años. Considerando estos grandes volúmenes de información que se generan día a día, Big Data nos permite extraer, procesar y presentar grandes volúmenes de información para tomar decisiones adecuadas por medio del análisis de grandes volúmenes de información para encontrar datos inconexos. A continuación presentaremos Big Data, nuestro tema. Buenas tardes para todos. En esta oportunidad hablaremos de el tema de la Big Data. Les presentamos Daniel Buitrago, Andrés Tarquino y quien les habla, Luis Salcedo. El sector empresarial desconoce los beneficios que proporciona esta herramienta, lo cual les permitirá generar los datos con mayor velocidad y variedad, generando crecimiento en volumen. Esto debido al avance y uso diario que las personas deben hacer de ellas. El presente trabajo tiene como finalidad tener un conocimiento sobre lo que significa Big Data, sobre sus alcances, tecnologías y su aprovechamiento en el ámbito de las organizaciones. Estado del arte Big Data. Big Data, el término aplica a la información que no puede ser procesada mediante procesos tradicionales. Big Data son cantidades masivas de datos que acumulan con el tiempo, que son difíciles de analizar y manejar usando herramientas comunes de gestión de bases de datos. Estado actual de la Big Data. Una encuesta realizada por LogLogic encuentra que el 49% de las organizaciones están preocupadas por la gestión de la Big Data. El 38% no entiende lo que sucede y el 27% dice tener una idea parcial sobre esta herramienta. Las dimensiones de la Big Data, a continuación les relaciono sus tres más grandes características. La primera, el volumen. Día a día las empresas registran un aumento significativo en sus datos expresados en terabytes, petabytes o exabytes. Un dato para resaltar es que en redes sociales también generan datos. En el caso de Twitter genera más de 7 terabytes diariamente y Facebook 10 terabytes. Otra característica es la variedad. Va de la mano con el tema del volumen. En este sentido existen muchas maneras de representar los datos. En el caso de los datos estructurados y no estructurados, estos últimos se generan desde las páginas web, archivos de búsqueda, redes sociales, foros, etc. La tercera característica es la velocidad. Se refiere a la rapidez con la que se generan los datos, que es en la medida en la que aumentan los productos del software. El análisis Big Data. Según la encuesta, los beneficios más importantes al momento de implementar una forma de análisis Big Data arrojó que el 61% respondió que influye de manera social, el 45% que habrá más punto de vista de negocio y el 37% se inclinó por las decisiones automatizadas en los procesos en tiempo real. Esta misma encuesta arrojó ciertas debilidades, la falta de personal y de habilidades de recursos humanos, la falta de arquitectura y un sistema de análisis. El objetivo del análisis de datos es examinar grandes cantidades con una variedad de clases con el fin de descubrir información relevante y útil para la empresa, de manera que le permita tomar decisiones y obtener ventajas competitivas sobre sus competidores del mismo nicho de mercado. Tecnología Big Data. Para el manejo de datos es necesario tener dos componentes básicos, hardware y software. Es aquí donde aparecen tecnologías para el manejo de información estructurada, como HapDoc. HapDoc tiene sus inicios como un subproyecto de Nuxt, que era a su vez un subproyecto de Apache Lucene. Es una indexación de texto y de búsqueda bibliográfica, es decir, que permite realizar búsqueda dentro de documentos.
Esta aplicación muestra ventajas significativas frente a la base de datos SQL que presentan como un diseño para el manejo de información estructurada. Tecnología de análisis de datos. Como primera herramienta encontramos a BigQuery. BigQuery es un servicio que permite hacer un análisis interactivo de un enorme conjunto de bases de datos no estructurado. Esta herramienta es hecha por Google. Google la utiliza en sus buscadores. Un ejemplo de estos es las consultas que haces. Un ejemplo, un restaurante. Buscas un restaurante y Google trata de darte una información que se acople más a tus necesidades, como un restaurante más cerca o una comida que te guste. ThinkUp. Este es un motor de análisis de datos que permite extraer información. Estas empresas de redes sociales viven de la promoción que otras empresas hacen por medio de sus plataformas. Entonces, por medio de la extracción de información, ellos venden estos anuncios y con estos anuncios que son segmentados pueden llegar al objetivo más claro. Un ejemplo también es cuando estás en Facebook, deslizas tus publicaciones y encuentras anuncios que habías buscado antes o que son acordes a tus necesidades. Textalytics. Textalytics es un software que permite realizar extracción de conceptos por medio de textos. Google también utiliza esta herramienta. Para los que han utilizado Google Académico, este motor de Textalytics lo que hace es analizar toda la información de un texto y facilita su búsqueda también en la misma. Por ejemplo, si buscas alguna parte de un texto en Google, Textalytics lo que va a hacer es escanear todo el documento y encontrar las partes parecidas para que sea más fácil trabajar en él. Bueno, IBM se caracteriza por ser la empresa de servicios financieros y logísticos más grande del mundo y más eficiente. El motor de ellos más avanzado en este momento es Industry Information Server. Esta herramienta permite hacer una relación de los sistemas, de manera que proporciona información a otras aplicaciones y a procesos de negocios. Entonces, lo que hace esta herramienta es organizar toda la información de la empresa y crear como análisis y proyecciones detalladas. Beneficios del Big Data. Bueno, con la tecnología del Big Data, las empresas pueden ofrecer mejores productos, desarrollar excelentes relaciones con sus clientes y además se transforman en más ágiles y competitivas. Y para esto es importante tener en cuenta que hay que implementar ciertos pasos para su eficiencia. Y es entender los negocios y los datos. Las bases de datos siempre son muy grandes, pero siempre hay que segmentarlas para poder llegar a un público objetivo y que de este modo no haya gastos por ejemplo, en marketing o en el tipo de alcance que quieras llegar. Determinar los problemas y cómo puedes ayudar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, con el ThinkUp. Las publicaciones que hacen las empresas por medio de las plataformas de redes sociales tienen que ser a una hora determinada, de modo que lo que ellos están pagando para que sea promocionada sea la hora en que más haya conexiones, y establecer expectativas razonables. Ya que el Big Data nos da la información, nosotros podemos hacer proyecciones y podemos hacer análisis futuros de cómo podemos manejar estos recursos. Bueno, en conclusión, Hadoop es la herramienta que más utilizamos para la creación de plugins como los que vimos previamente, y estos se están adaptando a la nube para que los escritorios y demás dispositivos tengan más libertad y sean más fluidos. Y existe grandes variedad de metodología para implementar un análisis y un correcto funcionamiento
de modo que se pueda sacar mayor fruto y convertir esto en conocimiento útil. Ahora en segunda instancia trataremos las bases de datos NoSQL, las características y sus ejemplos. Para empezar, SQL es un término en inglés que refiere al Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurado. En 1998 aparece el término NoSQL o NoSQL, que significa no SQL. El nombre fue creado por Carlos Strozzi para denominar su propia base de datos que no ofrecía SQL. Se puede decir que la aparición del término NoSQL aparece con la llegada de la web 2.0, ya que hasta ese momento solo subían contenido a la red aquellas empresas que tenían un portal, pero con la llegada de aplicaciones como Facebook, como Twitter y YouTube, cualquier usuario podía subir contenido, provocando así un crecimiento exponencial de los datos. Es en ese momento cuando empiezan a aparecer los primeros problemas de la gestión de toda esa información almacenada en bases de datos relacionales. Adicional, son muchas las aplicaciones web que utilizan algún tipo de bases de datos para funcionar. Hasta ahora estábamos acostumbrados a utilizar bases de datos SQL como lo son MySQL, Oracle o MS SQL, pero desde ya hace algún tiempo han aparecido otras que reciben el nombre de NoSQL o Not Only SQL, o sea, no solo SQL, y que han llegado con la intención de hacer frente a las bases relacionables utilizadas por la mayoría de los usuarios. Ahora trataremos las ventajas de los sistemas NoSQL y las características. En primera instancia, se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Significa que estos sistemas, a diferencia de los sistemas basados en SQL, no requieren de apenas computación, por lo que se pueden montar en máquinas de un coste más reducido. En segunda instancia, la escalabilidad horizontal. ¿Qué significa esto? Pues para mejorar el rendimiento de sistemas simplemente se consigue añadiendo más nodos, con la única operación de indicar al sistema cuáles son los nodos que están disponibles. En tercera instancia, pueden manejar gran cantidad de datos. Esto es una ventaja buenísima porque esto es debido a que utiliza una estructura distribuida en muchos casos mediante tablas hash. Y en cuarto lugar, pues no genera cuellos de botella. Significa que el principal problema de los sistemas SQL es que necesitan transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada, y cada sentencia compleja requiere además de un nivel de ejecución aún más complejo. Lo que constituye un punto de entrada en común, que ante muchas peticiones puede ralentizar el sistema. Ahora veremos los ejemplos de bases de datos de NoSQL. A continuación veremos algunas de las bases de datos más utilizadas actualmente. Cassandra. Cassandra se trata de una base de datos creada por Apache del tipo clave-valor. Esto significa que dispone de un lenguaje propio para realizar consultas SQL, Cassandra Query Language. Cassandra es una aplicación Java, por lo que puede correr en cualquier plataforma que cuente con la JVM. Otra base de datos es Redis. Se trata de una base de datos creada por Salvatore Salfilippo y Peter Howard y está apoyado por VMware. Se trata de una base de datos del tipo clave-valor. Se pueden imaginar como un array gigante en memoria para almacenar datos que pueden ser cadenas, hashes, conjuntos de datos o listas. Esta base de datos tiene la ventaja de que sus operaciones son atómicas y persistentes, por ponerle una pega. Redis no solo permite consultas, sino que también se puede insertar y obtener datos además de las operaciones comunes. Otra base de datos es la MongoDB. Se trata de una base de datos creada por 10gen del tipo orientada a documentos, únicamente a documentos de esquema libre, es decir, que cada entrada puede tener un esquema de datos diferente que nada tenga que ver con el resto de registros almacenados. Y entre otras, el CouchDB. Esta base de datos se trata de un sistema creado por Apache y escrito en el lenguaje R, que funciona en la mayoría de sistemas POSIX, incluyendo GNU, Linux y OS X, pero no así en sistemas Windows. Como característica de esta base de datos, pues cabe destacar el uso de RESTful, HTTP API como interfaz y JavaScript como principal lenguaje de interacción para el almacenamiento de los datos que se utiliza. Son archivos JSON. Permite también la creación de visitas, que son el mecanismo que permite la combinación de documentos para retornar valores de varios documentos.